Los rituales de iniciación africanos. La noche cae sobre la sabana. Alrededor de las hogueras se reúnen grupos de jóvenes que deben pasar por un rito que decidirá su futuro. Los tambores marcan un ritmo sordo, los ancianos cantan y el aire se llena del olor de las hierbas quemadas. Es la noche de la iniciación, la noche en la que el dolor, la sangre y los gritos se convierten en el lenguaje de la tradición. Nadie tiene derecho a negarse. Aquí no hay elección. Para entrar en la vida adulta hay que derramar sangre. Hay que poner a prueba el cuerpo y el espíritu. Estos rituales han existido en el continente durante siglos. Su geografía se extendía desde la costa de África Oriental hasta los bosques del Congo y las sabanas de África Occidental. El significado era el mismo. Los jóvenes debían pasar por una prueba que les dejaría una cicatriz, ya fuera en el cuerpo o en la memoria. Sin ello, no se les consideraba adultos y podían ser rechazados por la comunidad e incluso por sus propias familias. Entre los Masái, por ejemplo, los jóvenes eran llevados al bosque y sometidos a la circuncisión. La hoja de un cuchillo cortaba la carne sin anestesia, y la sangre brotaba al suelo como símbolo de la conexión con los antepasados. La regla principal era permanecer en silencio. Quien gritaba o se movía se convertía en una vergüenza para su clan. En los archivos de los etnógrafos del siglo XIX se registran casos en los que los hombres morían por pérdida de sangre o infección, pero la muerte se consideraba parte del ritual. En muchos pueblos de África Occidental se hacía hincapié en las cicatrices. Se tumbaba a los jóvenes y las jóvenes en el suelo, y se les hacían decenas de cortes con navajas afiladas. La sangre brotaba de las heridas y se frotaba con ceniza o hierbas para que las cicatrices fueran más visibles. Las cicatrices resultantes se convertían en un pasaporte. Permitían identificar el origen, el clan y el estatus de una persona. Las heridas se infectaban durante semanas, dejando enormes cicatrices. Pero eso era precisamente lo que se consideraba bello y una prueba de resistencia. En algunas comunidades de África Central, los rituales para las mujeres iban acompañados de operaciones en los genitales. Se presentaba como una purificación y una preparación para el matrimonio. Las mujeres eran sujetadas y las sacerdotisas mayores realizaban la operación con una cuchilla, tras lo cual todo el pueblo se reunía para celebrar la finalización del rito. Los gritos y el dolor se convertían en el fondo de las canciones y los bailes. Los archivos coloniales conservan descripciones secas de estas ceremonias. Los funcionarios británicos en Kenia registraron campamentos donde los jóvenes eran mantenidos en aislamiento durante semanas, sometidos a hambre y a pruebas de resistencia. Los oficiales franceses en Guinea informaban de rituales femeninos masivos en los que decenas de chicas se desangraban mientras la multitud celebraba bailando alrededor de hogueras. Estos rituales tenían algo en común. El dolor personal no importaba. La persona debía morir como adolescente y nacer como adulto, y el precio de esta transformación se medía en cicatrices, mutilaciones y vidas. Las comunidades creían que sin esto era imposible ser un hombre o una mujer de pleno derecho. El sistema se reproducía a sí mismo. Quienes pasaban por los sangrientos ritos se convertían en sus guardianes. Los hombres y mujeres mayores, que en su día habían sufrido torturas, ahora sujetaban y cortaban a los jóvenes. Y nadie lo llamaba violencia. Era tradición, pureza, honor del clan. A finales del siglo XIX, las autoridades coloniales, los médicos y los misioneros documentaron miles de casos similares. Solo en una región de Sudán se registraban cientos de muertes al año.
pero nadie se atrevía a intervenir. Cualquier presión provocaba resistencia y se percibía como un ataque a la cultura. Por lo tanto, los ritos continuaron existiendo, y los gritos de los jóvenes se disipaban entre los tambores, igual que siglos atrás. Entre los Masái, de África Oriental, la iniciación de los hombres era desde hacía siglos un acto que determinaba no solo el estatus personal, sino también el futuro de toda la tribu. Los jóvenes guerreros eran sacados de las aldeas y llevados a un lugar aislado, normalmente al bosque o a la sabana. Allí comenzaba el ritual, cuyo acto principal era la circuncisión. La hoja del cuchillo se clavaba en la carne sin anestesia, la sangre caía al suelo, y la multitud exigía silencio. Si el iniciado gritaba, la vergüenza recaía no solo sobre él, sino también sobre su familia. Estos casos se recordaban durante mucho tiempo, y a veces el clan podía perder su influencia en la comunidad. Los etnógrafos de finales del siglo XIX describían a los adolescentes y jóvenes que perdían el conocimiento por la pérdida de sangre, pero se esforzaban por contener la voz hasta el final. Las muertes eran frecuentes, pero se consideraban un sacrificio a los espíritus de los antepasados. Los ritos femeninos de los Masái no eran menos crueles. Las niñas eran preparadas para el matrimonio mediante una operación que debía purificarlas. Las mujeres mayores, acompañadas de cantos y danzas rituales, practicaban la ablación genital. La intervención se realizaba en público, entre gritos y cánticos, de modo que el dolor se convertía en parte de la fiesta colectiva. Solo después de esto se consideraba que la joven era digna de ser esposa y madre. Las que se negaban corrían el riesgo de quedar marginadas y perder el derecho al matrimonio. Entre los Yoruba de África Occidental, la iniciación tenía un aspecto diferente, pero la esencia era la misma: el sufrimiento en nombre de la pertenencia. Aquí se practicaba ampliamente la scarification. Se hacían decenas de cortes profundos con navajas en la cara y el cuerpo de los jóvenes y las jóvenes. En las heridas recientes se frotaba ceniza o plantas para que las cicatrices fueran más brillantes y relieves. Los dibujos resultantes se convertían en un pasaporte. Por ellos se podía determinar el linaje, el clan e incluso la región. Los jóvenes se desangraban, muchos caían sin fuerzas, pero cada nuevo corte era recibido con canciones y júbilo por la comunidad. Para los Yoruba, estas marcas eran un símbolo de belleza, valentía y sumisión a la tradición. En África Central, especialmente entre los pueblos del Congo, las iniciaciones se convertían en largas escuelas de la selva. Los jóvenes eran llevados durante semanas, a veces meses. Allí se les mantenía en condiciones de aislamiento severo, se les mataba de hambre y se les obligaba a realizar tareas agotadoras. Sus cuerpos quedaban cubiertos de cicatrices y a veces de quemaduras rituales. Las niñas pasaban por las llamadas escuelas de feminidad, donde se las preparaba para el matrimonio. Pero la preparación no solo incluía el aprendizaje de canciones y mitos, sino también la violencia sexual por parte de hombres elegidos por los ancianos. Esto se presentaba como una iniciación, aunque en realidad era una explotación legalizada. Los documentos coloniales de finales del siglo XIX conservan testimonios de testigos presenciales. Los informes de los oficiales franceses en Guinea hablan de ceremonias femeninas masivas, en las que decenas de chicas se desangraban, mientras la multitud bailaba a su alrededor. Los misioneros británicos en Kenia registraron la muerte de jóvenes por sepsis tras la circuncisión. Los cuchillos sucios y la falta de cuidados provocaban infecciones en la sangre. Pero todo esto se consideraba aceptable.
La comunidad decía que el que no aguantaba no debía convertirse en adulto. Todo lo que ocurría se presentaba como un proceso sagrado. La sangre debía derramarse, el dolor debía sentirse. De lo contrario, la transición a la edad adulta se consideraba incompleta. Estas prácticas mantenían a pueblos enteros dentro de un mismo sistema. Cada generación repetía lo que había hecho la anterior. La tradición no era una elección, sino una obligación, sostenida por el miedo a ser expulsado de la comunidad. En cada región de África, la forma del rito podía variar. Para los Masái era un cuchillo y el silencio. Para los Yoruba era sangre y cicatrices. Para los pueblos congoleños era el aislamiento y la violación. Pero la esencia era la misma. El sufrimiento era el precio a pagar por el derecho a ser reconocido como persona entre los suyos. El siglo XX fue el momento en que África entró en la era del colonialismo y luego en la de la independencia. Fue entonces cuando los rituales de iniciación se convirtieron por primera vez en objeto no solo de interés etnográfico, sino también de conflictos políticos. Las autoridades coloniales, los misioneros y los médicos los tildaban abiertamente de barbarie y exigían su prohibición. Pero para las propias sociedades africanas, la intervención externa se percibía como una agresión a su identidad cultural. Y cuanto más se alzaban las voces en contra, más se convertían los ritos en un símbolo de resistencia. En la Kenia británica de la década de 1920, estalló un conflicto que pasó a la historia como la batalla por la circuncisión. Los misioneros cristianos exigían que el pueblo Kikuyu renunciara a las iniciaciones femeninas, calificándolas de crueles e inaceptables. Pero a los líderes y ancianos, estas palabras les parecían un desafío directo a su cultura. Al final, la ablación se convirtió en un símbolo. Un verdadero Kikuyu debía defender la tradición. Las chicas que se negaban a participar en el rito eran llamadas traidoras, y sus familias eran presionadas. Para los nacionalistas de la época colonial, estos rituales se convirtieron en la última línea de defensa contra la absorción cultural. En el África occidental francesa, la situación era similar. Las leyes coloniales prohibían formalmente las operaciones mutiladoras y los campos de iniciación. Pero en realidad, los funcionarios hacían la vista gorda. Entendían que cualquier intervención podía provocar un levantamiento. En los informes de los administradores franceses de finales de la década de 1930 se señalaba: las mujeres siguen sometiéndose a ceremonias en aldeas remotas. Nuestra política es no intervenir para no romper el frágil orden. Esto significaba que decenas de miles de mujeres jóvenes seguían siendo sometidas a sangrientas prácticas, y las autoridades coloniales preferían hacer la vista gorda. En Sudáfrica y Lesoto, los rituales de iniciación masculina, ulwaluko, seguían siendo tabú incluso para ser discutidos. Los adolescentes eran llevados a las montañas, donde eran sometidos a pruebas agotadoras y a la circuncisión con instrumentos sucios. Cada año se registraban muertes, pero no se hablaba de ellas abiertamente. Los intentos de los médicos coloniales por intervenir eran recibidos con agresividad. Los blancos no tienen derecho a violar el secreto de nuestras montañas. Como resultado, decenas de jóvenes morían, cientos quedaban mutilados, y todo ello seguía considerándose el precio natural de la madurez. Tras la independencia en la década de 1960, los nuevos estados africanos se enfrentaron a un dilema. Por un lado, los políticos declaraban la modernización y la igualdad. Por otro, sabían que la prohibición directa de los rituales provocaría una resistencia masiva.
Por lo tanto, muchos gobiernos se limitaron a promulgar leyes formales que prácticamente no se aplicaban. En las aldeas, todo seguía como siempre. Los jóvenes seguían siendo llevados a los campamentos. Las cuchillas seguían dejando marcas de sangre y los gritos eran ahogados por los tambores. Los etnógrafos que trabajaban en África a mediados del siglo XX señalaron que el secretismo aumentaba la crueldad. Si antes los ritos se celebraban públicamente, tras la introducción de las leyes pasaron a ser ocultos, casi clandestinos. Esto los sustraía al control de la sociedad y los hacía aún más peligrosos. En Sierra Leona, por ejemplo, las sociedades femeninas Bondo comenzaron a practicar la ablación por la noche, en chozas donde era imposible prestar asistencia médica en caso de hemorragia. En Sudáfrica, los campamentos para hombres se hicieron aún más cerrados y se prohibió la entrada incluso a los médicos locales. Para entonces, también se alzaron las primeras voces africanas en contra. Las activistas de Kenia y Nigeria comenzaron a escribir artículos y panfletos en los que calificaban abiertamente los rituales de tortura. Sin embargo, dentro de las aldeas eran objeto de ostracismo y amenazas. En una sociedad en la que el rito era sinónimo de pertenencia social, cualquier resistencia se consideraba una traición. Así, en el siglo XX, los ritos de iniciación se encontraron en una situación paradojosa. Por un lado, estaban oficialmente prohibidos y condenados en la arena internacional. Por otro, seguían vivos en la realidad, alimentados por el miedo y el orgullo. Para el mundo exterior, eran una prueba de atraso. Para las propias comunidades, un símbolo de su independencia cultural. En la segunda mitad del siglo XX, África se convirtió en el centro de la atención internacional. Tras la Segunda Guerra Mundial y la descolonización, los países occidentales y las nuevas organizaciones internacionales comenzaron a hablar de derechos humanos. Y fue precisamente en este contexto que los ritos de iniciación se convirtieron en uno de los temas más espinosos. En la década de 1970, los primeros informes importantes de la Organización Mundial de la Salud registraron las consecuencias de las prácticas mutiladoras. Infecciones crónicas del sistema urogenital, esterilidad, complicaciones en el parto, sepsis y mortalidad. En esos mismos informes se señalaba que los campamentos de iniciación masculina en Sudáfrica se cobraban cada año la vida de decenas de jóvenes, debido a infecciones sanguíneas, gangrena y pérdida de sangre durante la circuncisión. Pero para las comunidades esto no era motivo para renunciar a los ritos. Los ancianos decían que el que moría no era digno del título de hombre. En la década de 1980, las escritoras y feministas africanas sacaron por primera vez el problema al espacio público. En Sudán, Kenia y Nigeria se publicaron libros y artículos en los que las mujeres contaban lo que habían pasado durante la iniciación. Estos textos sonaban como testimonios. Me sujetaban, gritaba, la cuchilla estaba roma, la sangre me corría por las piernas. Pero todos a mi alrededor cantaban y bailaban como si fuera una fiesta. Estas confesiones supusieron un gran avance, ya que hasta entonces el tema era tabú y ni siquiera se hablaba de él dentro de las familias. La comunidad internacional reaccionó con mayor dureza. En 1990 se celebró en Nairobi una conferencia en la que la mutilación genital femenina fue calificada de violación de los derechos humanos y forma de tortura. Varios países africanos, entre ellos Ghana, Senegal y Uganda, aprobaron leyes que prohibían estas prácticas. Pero la situación sobre el terreno cambiaba poco. En las aldeas,
Los padres seguían llevando a sus hijas a las parteras y enviando a los jóvenes a campamentos en las montañas. La prohibición convirtió los rituales en secretos, pero no los detuvo. En Sudáfrica, las iniciaciones masculinas en los campamentos se convirtieron en objeto de un acalorado debate. Cada año se registraban muertes de jóvenes, pero los propios campamentos se declaraban territorio sagrado, al que no podían acceder ni los médicos ni la policía. Los intentos de intervención médica eran recibidos con agresividad. Los periódicos escribían sobre los cadáveres encontrados en las montañas, pero la comunidad justificaba su muerte como selección natural. En África Occidental, sociedades femeninas como Bondo y Sande seguían practicando la ablación, a pesar de las prohibiciones. Las ceremonias se hicieron aún más secretas. Se celebraban por la noche, en cabañas aisladas, bajo la vigilancia de los ancianos. Allí también se organizaban escuelas de iniciación, donde se enseñaba a las niñas canciones y mitos, pero al mismo tiempo se las sometía a abusos sexuales. A finales del siglo XX, las estadísticas eran aterradoras. En Somalia, el 98% de las mujeres habían sido sometidas a operaciones mutiladoras. En Sudán, alrededor del 90%. En Malí, Guinea y Sierra Leona, más del 80%. En Sudáfrica, decenas de jóvenes morían cada año y cientos quedaban discapacitados tras pasar por los campos de trabajo en las montañas. Estas cifras se mencionaban en las conferencias de la ONU, pero tenían poco impacto en la práctica en las aldeas, donde no era la ley la que mandaba, sino la opinión de la comunidad. Fue precisamente en este periodo cuando los rituales de iniciación se convirtieron en un escenario de confrontación ideológica. Para las organizaciones internacionales, se trataba de tortura y violación de los derechos humanos. Para los nacionalistas africanos, era el corazón de la cultura, un símbolo de independencia del Occidente. Este conflicto no hizo más que reforzar la tradición. Cada vez que se hablaba de ello en Ginebra o Nueva York, en las aldeas respondían: «No entendéis nuestra alma». Hoy, en el siglo XXI, los ritos de iniciación africanos no han desaparecido. Siguen vivos en los pueblos, en las montañas y en los bosques, y a veces, incluso, en las megaciudades, a donde han llegado con la migración. Las organizaciones internacionales y los gobiernos los califican de delito, de violación de los derechos humanos. Pero a los ojos de las comunidades siguen siendo un deber sagrado, un rito que convierte al individuo en un miembro de pleno derecho de la sociedad, y por eso sigue derramándose sangre. En Sudáfrica, cada año, miles de jóvenes son enviados a campamentos en las montañas llamados Ulwaluko. Allí se les practica la circuncisión sin asistencia médica, con cuchillos y navajas sucios. La mortalidad sigue siendo alta. Decenas mueren cada año por pérdida de sangre e infecciones, y cientos quedan discapacitados. En 2022, las estadísticas oficiales registraron más de 70 muertes en una sola temporada. Pero las familias siguen enviando a sus hijos, porque un hombre sin este rito se considera incompleto. No será aceptado en los consejos, no podrá casarse y será despreciado. En África Occidental, las sociedades secretas femeninas, como la Bondo en Sierra Leona o la Sande en Liberia, siguen practicando operaciones mutiladoras hasta el día de hoy. Las niñas son llevadas a cabañas aisladas, donde las mujeres mayores realizan rituales acompañados de cantos y bailes. Después se celebran fiestas y la operación en sí se interpreta como una purificación. A pesar de las leyes que prevén penas de prisión, todo esto continúa porque negarse significa la muerte social. La niña será tildada de impura y no podrá casarse. Kenia y Tanzania son un claro ejemplo de la lucha
y sus paradojas. Por un lado, existen leyes estrictas contra la ablación. Por otro, cada vez que hay vacaciones escolares, se registran cientos de casos de iniciaciones secretas. Las niñas son llevadas a aldeas donde todo se hace igual que hace cientos de años. Algunas operaciones se realizan directamente en los arbustos, en el suelo, al son de cánticos y tambores. Los médicos señalan que, precisamente debido al carácter clandestino, han aumentado la mortalidad y el número de complicaciones. La emigración ha convertido el problema en global. En Londres, París, Oslo y Berlín se registran casos en los que se lleva a chicas de familias migrantes de vacaciones a África y se las somete a operaciones. A veces todo ocurre en los apartamentos de las grandes ciudades. La policía y los médicos encuentran clínicas clandestinas, donde las parteras ancianas siguen realizando los rituales a cambio de dinero. Para los padres, es una cuestión de honor y pertenencia. Temen que sin el rito, su hija no pueda casarse en su comunidad. Los medios de comunicación actuales publican constantemente historias sobre muertes en los campamentos de iniciación. En los periódicos de Sudáfrica aparecen regularmente noticias como: encontrado en las montañas el cadáver de un adolescente muerto tras el ritual. En Nigeria y Sierra Leona se registran ceremonias masivas de sociedades femeninas, a pesar de las prohibiciones. Pero las autoridades temen tomar medidas drásticas. Cualquier intervención se percibe como un atentado contra la cultura. La ONU y la OMS califican esto como una violación directa de los derechos humanos. Los activistas africanos organizan campañas, llevan a cabo programas educativos e intentan convencer a los padres. Pero la tradición es más fuerte. La comunidad mantiene a todos bajo el yugo del miedo. Un hombre que no ha pasado por la iniciación es considerado afeminado. Las mujeres que se niegan a someterse al rito son consideradas impuras. En un contexto en el que el rechazo social significa pobreza y aislamiento, las personas aceptan la tortura para sobrevivir. Hoy en día, los ritos de iniciación son un reflejo del conflicto entre la cultura y los derechos humanos. En Nueva York y Ginebra se consideran un delito. En las aldeas de África son un deber sagrado. En Londres y París se condenan como una barbarie. Y en las diásporas de migrantes como una condición necesaria para el matrimonio. Y por eso siguen existiendo. En la sangre, en el miedo, en los gritos ahogados por los tambores. Estos ritos no han desaparecido. Simplemente han cambiado de forma. Y mientras la presión colectiva sea más fuerte que la ley, mientras la honor de la comunidad se anteponga a la vida, los tambores seguirán sonando y los cuerpos de los jóvenes seguirán siendo el escenario de la forma más antigua de violencia. La violencia llamada tradición.